Jesucristo. Dios le bendiga más. Nos podemos poner un momento sobre nuestros pies en esta noche, amén. Como decía nuestro amado pastor, Dios bendiga a los hermanos, amén, que nos visitan. Esta es la casa del Señor, amén. Sea bienvenido las veces que ustedes se de antemano, la casa de tu hermana Angelita, la célula les envía saludos a la iglesia Guerreros para Salvación. El día de ayer estuve ministrando allá, dando discipulado, y me contaron que la hermana Pilar recibió una sanidad, una obra de Dios en el día que fue la célula. Cuando se oró por los enfermos, ella recibió sanidad en su estómago, tenía una dolencia y se siente muy dichosa que Dios hizo esa obra. Amén. Y eso es porque Dios estaba en ese momento siempre atendiendo a los humildes y a los que le creen al poder de Dios. Amén. Sus oraciones por esa casa porque son familia de Cristo. Amén. Vamos a lecturar la palabra del Señor. Quiero que usted abra conmigo en esta preciosa noche, iglesia de Jesucristo. Abra conmigo en el libro de Números, capítulo 9, del verso 15 en adelante. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta noche. Amén. Le repito, el libro de Números, capítulo 9, verso 15 en adelante. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a lecturar la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y bajo la comunión del poderoso Espíritu Santo. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Hasta ahí vamos a lecturar para, conforme avance el mensaje, Dios añada. Cierre su vista, oremos en esta oportunidad. Padre, gracias te damos en esta preciosa noche. Gracias te damos desde ya, Dios amado, Dios eterno, poderoso Dios, porque tu palabra va a ser expuesta y va a ser predicada. Desde ya, Padre mío, recibe toda gloria, honra y alabanza mediante, Señor amado, la predicación que va a ser expuesta en esta hora. Padre, no ignoramos ninguna acechanza del adversario, del enemigo. Atamos al hombre fuerte, a potestades, principado, toda obra del diablo es atada, encadenada, sujetada por tu poder, expulsada fuera de estos contornos de los abismos, a lugares secos y sin reposo. Padre, desato una liberación sobre este lugar, sobre las cuatro paredes, sobre cada vida, sobre cada persona, sobre tu iglesia en esta hora. Espíritu Santo, Padre, suelta el rema de tu presencia sobre este lugar para que nosotros podamos recibir la palabra que hemos, Padre, venido a escuchar de tu boca, Padre. Padre, que soy el instrumento, úsame conforme tu gracia y tu divina misericordia. Gracias te damos, Señor. Yo no soy nada, tú eres todo, Señor amado Padre. Dependemos de ti y demandamos oír tu voz. Es por eso, Señor amado Padre, que estamos aquí en presencia tuya, dispuestos a adorarte. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede alabar la gloria del Señor. Fuerte su aplauso al Señor, a su nombre, a su nombre. Gloria a Dios. Amén. Dígale a su hermano: la nube de Jehová sobre el campamento. Amén. La nube de Jehová sobre el campamento va a ser el tema de esta noche. Amén. Usted debe de entender, iglesia de Cristo, que la nube tipifica la presencia de Dios, la gloria de Dios, la compañía de Dios. Y desde tiempos inmemoriales, y por no decirlo de la mejor manera, desde el comienzo, siempre la presencia de Dios se ha dejado ver. La Biblia dice que en el libro de Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y según nosotros leímos, dice que la nube cubrió el tabernáculo. Y según el prefacio de mi Biblia, dice la nube sobre el tabernáculo. Es decir, siempre Dios, su presencia, su gloria, ha estado sobre la creación, sobre el tabernáculo, sobre la iglesia en este tiempo actual y personalmente sobre cada creyente. Amén o no amén. Es por eso, iglesia de Cristo, que esta porción de la Sagrada Escritura nos va a dar una enseñanza poderosa respecto a que si la nube está, uno tiene que moverse
a esa dirección de la nube, es decir, de la presencia de Dios. Yo meditaba cuando lecturé hace 3 días, Dios me puso a meditar para traer el mensaje. Meditaba que la nube de Dios tipifica que Dios le estaba enseñando al pueblo dirección. Le estaba enseñando al pueblo cómo moverse. Ningún creyente, cual sea el ministerio que cargue o que tenga, alabado sea el nombre del Señor, puede moverse si la nube no está sobre él. Si la nube no está, nosotros no podemos movernos a hacer nada en ninguna manera a su nombre. Mire que el verso 15 del capítulo 9 del libro de Números está explicando que en el momento que fue erigido, o sea, levantado el tabernáculo, recuerden que el tabernáculo era el mueble, el lugar de reunión de los hijos de Israel, del pueblo de Jehová, su nombre. Ese lugar fue el que Dios escogió para habitación, para que los hijos de Israel adorasen, se sacrificase holocausto, ofrendas de paz, ofrendas de holocausto, ofrendas voluntarias. Pero el propósito no era que se levante el tabernáculo. ¿Sabe cuál era el propósito grande? Que la nube llene el tabernáculo. Es decir, un creyente puede tener nombre de creyente, pero si en ese creyente no habita la presencia de Dios, no es nada. El tabernáculo, si usted lee la escritura, libro de Éxodo, usted lee los demás versos de la palabra del Señor, usted puede entender, gloria a Dios, que el tabernáculo tenía diferentes preciosuras. Tenía telas, tenía bases de plata, tenía columnas bañadas de oro, alabado sea el nombre del Señor. Era un mueble muy precioso, alabado sea Dios. Era una joya arquitectónica en el desierto, alabado sea Cristo. Amén o no amén. Pero toda esa belleza que tenía el tabernáculo tenía que tener la belleza más grande, que era la presencia de la nube de Jehová sobre el tabernáculo, su nombre. ¿Qué le quiero dar a entender? Que nosotros los creyentes, cuando no conocíamos de Cristo, no teníamos nada que ofrecer. Cristo nos llamó y nos entregaron una identidad, nos entregaron una belleza, un nombre, una honra. Pero el día que el creyente se meta más con Dios y tenga más intimidad con Dios, va a tener un realce más profundo a su nombre. Mire, la escritura dice, verso 15: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Siempre el Espíritu Santo, la escritura lo identifica como fuego. No que es fuego, sino que es una persona, pero su poder, su apariencia es de fuego. Recuerden, trasladas al libro de los Hechos, capítulo 2. Vino, dice, lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de los 120. Estaban los 12 apóstoles, sustitutos de Judas también, y estaban 120 en número. Todos ellos estaban adorando, deseando que venga la promesa del Señor Jesús, que el Señor le dijo a ellos, que iba a venir el Consolador, que los iba a guiar a toda verdad y a toda justicia. Amén. Pero ¿qué enseña la escritura? Que mientras ellos estaban reunidos, no pasó nada. ¿Cuándo pasó? Lo grande que marcó a la iglesia de Jesucristo y le dio poder, cuando vino el Espíritu Santo, llenó la casa. Vino un viento recio, sopló, se estremeció aquel lugar, y ahí fue edificada y llenada y completamente saturada del poder de Dios la iglesia de Jesucristo. El tabernáculo fue levantado por hombres sabios, por hombres comprometidos al diseño, por hombres colaboradores a la obra de Jehová. Pero ahí estaba solamente un comienzo. Pero en el verso 15 Dios le está dando instrucciones explícitas al pueblo hebreo y a nosotros también, de que tenía que estar la nube para que se complemente lo que Dios quería hacer. ¿Qué es lo que Dios quería hacer? Enseñarle cómo moverse a su nombre. Usted debe entender esta iglesia de Cristo perfectamente. El tabernáculo, cuando fue erigido, el tabernáculo no fue una obra para que se estanque y ahí muera. La Biblia enseña que el tabernáculo, nos está explicando la Biblia, que donde la nube paraba, Moisés decía, paren el tabernáculo al lado de la nube. Es decir, gloria a Dios, si usted
los ministros, los pastores, usted mi hermano, siente de parte de Dios hacer un aire libre en la esquina de la maternidad, es porque allá está la nube y allá tiene que ir usted como tabernáculo viviente. Usted no puede ir donde la nube no está. Si usted va donde la nube no está, usted va a gritar, se lo llevan preso, le meten multa, o así no le hagan nada. Es en vano lo que va a hacer para la obra de Dios. Mire que la Escritura nos enseña, el verso 16, que así era continuamente. Quiere dar a entender la Biblia, iglesia del Señor, que continuamente Dios le estaba dando directriz al pueblo hebreo por medio de su pastor, llamado el profeta Moisés. Él era el hombre que le estaba enseñando al pueblo de Israel cómo moverse para adorar, para servirle, para hacer lo que Dios le mandaba. A su nombre sea toda la gloria. Dice que así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche en apariencia de fuego. O sea, Dios nunca dejaba desamparado el tabernáculo. Pero lo que daba a entender el Señor por la Escritura, que donde la nube paraba, ahí tenían que estar. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. Quiere decir que si algo usted va a hacer para Dios, si usted va a cantar, si usted va a adorar, si usted va a predicar, si usted va a interceder, si usted va a visitar a alguien, cualquier cosa que usted y yo hagamos para el Señor, si desde ese momento que usted va, siente la presencia de Dios, pero llega el momento en que usted ya no siente hablar, predicar, cantar, interceder, y usted lo sigue haciendo, es en vano. Quiere decir que hasta donde la nube lo dirija, o hasta donde la presencia de Dios lo mueva, usted tiene que moverse. Eso es parte fundamental de la iglesia, porque usted debe de conocer y comprender y meterse eso en la cabeza, que el Espíritu Santo es el motor de la iglesia. Sin Él no somos nada. La iglesia no se mueve con dinero. Ayuda el dinero, pero el dinero no fortalece la vida espiritual de una congregación. La iglesia debe de comprender que lo que lo mueve poderosamente y le da realce a la iglesia es el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Cristo, la persona del Cordero. A su nombre puede dar un fuerte aplauso al Señor. Mire, dice el verso 17, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaba. La tienda era un lugar que tenían que armarlo donde Dios mandaba. El Señor acampaba, por decir, en un desierto y la nube caía. Moisés decía a los encargados de la obra, a los levitas, a los hombres de Dios, les decía: levanten el tabernáculo, porque ahí se iba a armar la fiesta. Donde la nube paraba, es ahí donde iba a haber bendición. Mire, recuérdese que la Biblia nos da parámetros, nos da testimonio. ¿Se recuerda cuando David quería llevar el arca a Jerusalén y murió Usa? Porque David iba fuera de la voluntad de Dios. Era conforme al corazón de Dios, pero David iba fuera de la voluntad de Dios. ¿Se ha leído su historia? Dice la Biblia que David quería llevar el arca. No hay nada malo en llevar la fiesta a un lugar específico. Lo malo es que Dios no esté ahí. Pablo quería predicar en Frigia y no podía. El Espíritu le prohibió. ¿A dónde tenía que llevar el evangelio? El dunamis, el poder. Él tenía que llevarlo a Macedonia. Nosotros como creyentes cometemos errores, cometemos imprudencia, y no es pecado de muerte. Son inexperiencias, son inmadureces, pero nos van a pasar facturas si las seguimos practicando. ¿Sí me comprenden? Por eso, cuando David lleva el arca a Jerusalén, iba un levita, pero iba David fuera del modelo. Lea esa historia. Dice la Biblia que David llevaba el arca en un carro nuevo y llevado por animales, por bueyes y por vacas. Pero el modelo de la Biblia dice que el arca se tenía que llevar en los hombros de los levitas. Es decir, el ministerio se lo lleva cuando Dios te lo entrega. Yo no puedo llevar la fiesta. Y hermana, pastor, reverendo, evangelista, hagamos una fiesta allá. Yo siento, podemos sentir, pero tenemos que ponerlo en la balanza de Dios para que Dios diga amén. David cometió ese error y había una fiesta porque era el pastor del pueblo, pero iba en desobediencia, iba en error, iba fuera de la dirección divina, de la palabra, de la ley. ¿Qué pasó? Por eso murió un hombre que David amaba mucho, se llamaba Usa. Pero luego pararon. ¿Y a dónde fue a parar el arca de Jehová? A la casa de Obed-Edom. Y ahí dice la Biblia que la casa de Obed-Edom tuvo bendición durante 3 meses. Durante 3 meses, alabado sea el Señor, no paró la bendición.
porque ese era el lugar donde tenía que estar la presencia de Jehová. Donde Dios le manda que se vaya, hay que ir. Donde Dios le manda que predique, vaya. Donde Dios le mande a orar, vaya. Donde Dios le diga que usted ponga la mano, vaya. Sin dudar. A su nombre puede alabar la gloria de Jehová. Es importante entender que no es donde a mí me parece, es donde la nube cubre el campamento. Por eso dice la Escritura, donde la nube paraba, allí acampaban. Donde la nube se mete, uno no puede soltar. Donde la nube toma dominio de un predicador, el mensaje puede durar 20 minutos y Dios dice 40, 1 hora, 2 horas. Pero en la presencia de Dios no se siente, uno como que está endulzado, uno está envuelto, está bautizado en esa nube. Pero cuando nos salimos fuera de la nube, aburre el predicador, me da sueño, sea cantante, sea adorador, sea levita, sea cualquier cosa, aburre, se pierde el tiempo, porque no está el poder del Espíritu Santo, que es el que redarguye y edifica la obra de Dios. Miren lo que dice la Escritura, verso 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Quiere decir que Jehová era el capitán del campamento. Moisés no era el que decía, mira, acampa aquí, yo soy el profeta, tienes que hacerme caso. Cuidado que no me hagas caso. Disciplina un año. Moisés nunca aplicó eso. Porque la Biblia me dice que al mandato de Jehová, ¿quién era el que daba las órdenes? Jehová, por medio de su presencia manifestada, visible, que era la nube. Nosotros podemos entender y visualizar y palpar. Muchos hemos palpado y visto, hemos saboreado cuando la presencia de Dios toma dominio de un culto, toma dominio de un ratito de la palabra, toma dominio de cualquier situación que uno haga para Dios. Uno la ha podido palpar, vivir, la ha podido experimentar, saborear. De eso estaba Dios haciéndole experimentar a los hebreos cómo era la presencia de Dios en el campamento. ¿Sabe por qué? Porque los hebreos venían de una vida de servidumbre. Ellos no sabían cómo adorarle a Dios. El que tenía ese conocimiento se llamaba Moisés, pero Dios tenía que meter al pueblo en esa misma dirección. Y es por eso que Dios no iba a meter en la misma molde, en el mismo molde, en el mismo tratamiento espiritual que fue metido el profeta, sino que esa orden era para todos. Desde el pastor hasta el más pequeño de los hebreos, de los hijos de Israel, por medio de la nube, ellos iban a entender cómo tenían que moverse, es decir, cómo tenían que servir a Dios. Es muy importante esta historia de la Biblia, esta lección. Mire, dice la Escritura, el verso 18. Al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Quiere decir que si ellos querían irse para otro lado, perdían lo que Dios iba a hacer en ese momento. Si quizás Dios iba a sanar, si quizás Dios iba a llenar a alguien de unción, quizás Dios iba a separar a alguien para el ministerio, y por algún motivo en ese tiempo no había celular, pero pongamos en este tiempo que Dios nos diga, estén 4 días de encierro, y por algún motivo uno sale al segundo día, eso es saco roto, perdimos el tiempo, salimos fuera de la voluntad de Dios. A veces hay momentos, escúcheme bien, que a veces nosotros podemos estar orando 1, 2 horas y Dios no nos habla nada, no nos revela nada. A veces me ha tocado a mí lecturar, leer la Biblia, escudriñar, preparar algún mensaje para una predicación que me toca llevar, y por ningún momento a veces siento una insinuación de Dios. Yo digo, ¿qué pasa, Señor? Pero le sigo dando, le sigo lecturando, sigo orando, hasta ayuno por eso. Pero Dios, ¿qué quiere? Que uno permanezca, que no suelte hasta que Dios te revele eso. El día en que Dios le señale a usted tal cosa, permanezca en eso, permanezca firme, no suelte, para que no salga fuera de la voluntad de Dios y no pierda bendición. Dios estaba siendo el capitán del pueblo hebreo, juntamente con Moisés, puede decir, su lugarteniente. Moisés era su lugarteniente. Jehová era el capitán, era el rey del pueblo. Solo Moisés era el que trasladaba la voz de Dios al pueblo para que el pueblo lo obedeciera. Y esto es algo muy importante, que siempre la nube está sobre el pueblo. Y yo decía, pero ¿por qué tu nube está sobre? Es porque eso es el dominio.
La nube sobre habla dominio de Dios, reinado, señorío, autoridad de Jehová, en este caso del Espíritu Santo, sobre la iglesia de Jesucristo. Cuando alguien está sobre nosotros, está con autoridad. Y Dios estaba levantando al pueblo hebreo que comprendieran que Jehová estaba sobre el tabernáculo, sobre el pueblo, como rey, porque nos redimió de la casa de servidumbre. Ellos tenían que grabarse eso. Es por eso que ellos comenzaron a experimentar eso. Miren, ese cuento en la iglesia de Jesucristo, que el pueblo hebreo apenas salió de Egipto, Dios comenzó a darle lecciones, comenzó a entrenarlos, a capacitarlos, les dio pan, les dio agua, les dio la nube para calentarlos, les dio la nube para cubrirlos, ahora les pone la nube para enseñarlos a moverse. ¿Usted cree que Dios, alabado sea Dios para siempre, desde el momento que usted vino a los caminos de Dios, usted piensa que Dios solamente le dio la Biblia y usted vea cómo conoce a Dios? Si el Espíritu Santo está presto a capacitarnos, el Espíritu de Dios está dispuesto a enseñarnos, a revelarnos los misterios profundos de Dios. Es por eso que la nube está. Por eso que el Señor dijo: enviaré otro consolador para que nos guíe toda verdad, toda justicia. Él le revelará lo mío, porque estaba conmigo desde el principio, dijo Cristo. Y ahora el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que el Espíritu conoce lo profundo de Dios. Entonces hay gente que dice: Señor, revélame las cosas tuyas. Entonces permanezca en comunión para que el Espíritu Santo le revele, venga sobre usted. Permanezca en lectura, no suelte la lectura si usted quiere ser un predicador efectivo, una predicadora efectiva. Permanezca en oración, no suelte la presencia, no suelte la nube. Si usted quiere ser un intercesor, que apenas usted termine de orar por alguien y le dijeron: hermana, óreme por un cálculo en los riñones, y usted sabe que al sacar la mano va a haber un milagro, pero aprenda a cultivar los dones del Espíritu. No suelte eso. Estoy hablando cuando usted sabe y conoce los dones que el Espíritu Santo le ha concedido, le ha conferido para trabajar en la obra del Señor. Amén. Mira el verso 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Quiere decir que la nube de Jehová ponía las cláusulas. Como yo he dicho en varias veces, nosotros, escucha bien, nosotros tenemos una hora de entrada al culto. Pero cuando Dios toma dominio, la hora de salida la pone el Espíritu Santo. Y es por eso que los hermanos como que se les dobla la mano, mirando a que era el gritón, deja de gritar a su nombre. Gloria a Dios. Porque eso es lo normal. Usted se dispone, pero una vez que entró, si es que entró a la nube lo sacará en el momento que la nube lo saca limpio, lo saca santo, lo saca libre, lo saca sano, lo saca lleno, lo saca botando humo hasta por las orejas. Pero si usted viene al culto y se sienta, pero no ingresa a la nube, es lo mismo que nada. Por eso el Señor nos está dando esta lección, esta palabra, que mientras la nube estaba muchos días, ellos guardaban la ordenanza y no partían. Yo me recuerdo cuando comencé yo en los caminos de Dios, un predicador, hermano en Cristo, yo me recuerdo tanto, y la Biblia dice que honra. En ese momento yo honraba a Dios porque escuchaba predicar al hermano, al apóstol Eduardo Mora León. Él estaba predicando sobre la muerte y el tema se acabó y yo me quedé tan endulzado que yo lloré. Digo: Señor, estaba tan lindo el mensaje y ese hombre terminó. Porque cuando usted quiere seguir escuchando la voz de Dios, a usted como que siente un desgano de querer seguir escuchando. Yo decía: Señor, qué sabiduría tiene ese hombre, qué entendimiento, qué denuedo, qué elocuencia. Pero yo experimenté eso, que cuando Dios toma dominio de un mensaje, de un culto, y el culto se termina, usted: quiero seguir comiendo. Eso es cuando Dios ve en usted disposición, hambre, entrega por querer seguir aprendiendo las cosas de Dios. De igual manera, Jehová le estaba enseñando a los hijos de Israel que mientras la nube posaba muchos días, el Señor es que decía 1, 3, 4, una semana, un mes, el Señor disponía. Y lo que el Señor disponga, hay algo que enseña la Biblia, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero solamente a veces muchos de nosotros es de labio nomás. Porque cuando nos conviene lo hacemos, pero cuando no nos conviene no lo hacemos.
Pero en Dios hay algo que si Él da la ordenanza, tenemos que obedecerla porque Él sabe lo que hace. ¿Qué estaba haciendo Jehová el Señor con los hijos de Israel, con el pueblo hebreo? Enseñándole lo que nunca aprendieron, teniendo conocimiento de Jehová, adorar. Ellos estaban en Egipto, pero nunca adoraron. Ellos estaban en servidumbre, pero nunca adoraron. Dios les rompió las cadenas, los sacó de la servidumbre, los sacó de la esclavitud. Y en un desierto les estaba enseñando a adorar con una nube y sin látigo. Ahora nosotros a veces tenemos ocupaciones, tenemos obligaciones que no nos permiten adorar a Dios porque no estamos bajo la nube. Vaya, si usted está en su trabajo, métase en la nube. Si usted está haciendo algo, métase en la nube. Si usted está haciendo los quehaceres, está lavando la ropa, métase en la nube. Eso me pasó hace 2 días, estaba lavando mi ropa. Sí, yo también lavo la ropa, llamando, alabado sea Dios. Y estaba escuchando una predicación de un varón de Dios. Y de momento, mientras estaba lavando, restregando mi ropa, sentí la presencia de Dios que dejé tirar un ratito eso y me tiré en el suelo a adorar a Dios. Yo sentía la presencia de Dios palpable, tangible. Y yo decía, Dios mío, ¿a cuánta gente le ha de haber pasado eso? Usted debe haber experimentado quizás a veces cocinando, está escuchando alabanza, está escuchando una predicación de cualquier siervo, de cualquier varón de Dios o mujer de Dios. Y si Dios está en el asunto, lo ministra. Y si usted quiere saborear eso, usted deja un ratito eso y usted se mete en la nube. Siempre y cuando usted le dé prioridad a lo que está pasando. Porque está sintiendo, ha bajado algo lindo, descendió algo precioso. Y si Dios decidió descender con su nube, con su gloria, cuando usted está quizás hasta bañándose, ay hermano, Dios, mira, Dios a veces obra de una manera que uno no entiende. Y usted dice, ¿cómo? Dios está bañándose, sí, porque Dios quizás te está cubriendo, quizás te está llenando, quizás te está protegiendo de algo. Y mientras tú te bañas, tú estás recibiendo protección, cobertura para lo que puede pasar más tarde. Pero si uno no se mete en esa nube, no se ponga a quejar luego de las consecuencias. Es algo muy importante, iglesia de Jesucristo, esto que estamos aprendiendo de parte de Dios. Recuerde, la nube sobre, la presencia sobre nosotros. Es decir, hablando de los ungidos, de los hombres, de los instrumentos que Dios cogía. Recuérdese que cuando Dios llamaba a los hombres de Dios, dice la Biblia que Dios los ungía, les derramaban aceite sobre la cabeza. ¿Y qué era la palabra que le dijeron a David y a Saúl y a muchos siervos de Dios? Y Jehová le dice, Jehová te ha puesto por príncipe sobre su pueblo Israel. Ahora, Dios envió la promesa tan anhelada en la iglesia apostólica. Vino el Espíritu Santo que está sobre la iglesia. Y si el Espíritu Santo está sobre la iglesia, Él es el que tiene el orden sobre todos nosotros para hacer todo. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros, Él enseña modales, Él quita malas costumbres y malas mañas, Él enseña a vestirse, Él enseña a hablar, Él enseña a caminar, tanto a hombres que caminan desbaratados y a mujeres que caminan desbaratadas. Alabado sea Dios. A su nombre puede alabar la gloria de Jehová. ¿Sabe por qué hay que ser de Cristo? Porque cuando el Espíritu Santo toma dominio de nosotros, viene la naturaleza del cielo y muere lo nuestro. Es por eso que esta lección que el pueblo hebreo estaba recibiendo, no la estaba recibiendo directamente del profeta de Dios, la estaba recibiendo de Dios mismo. Y ahí ellos no podían decir, ay, es que el profeta me está enseñando. No, era Dios face to face, personalmente, porque el pueblo de Israel tuvo la bendición de ver en vivo y en directo la nube. Bueno, muchos de nosotros hemos visto también en vivo y en directo cuando Dios nos abre los ojos espirituales y vemos una nube sobre el campamento, vemos una nube sobre la casa de oración, vemos una nube que está llenando el lugar de reunión. ¿Amén o no? Pero eso es cuando nos metemos, cuando decidimos acampar, cuando la nube desciende y yo me quedo, yo no suelto eso. Hermano, soltar cuando Dios entra en un lugar y el Señor quiere estar ahí, por ejemplo, 2 horas ministrando, operando, predicando, tomando dominio, y nosotros tenemos acostumbrados, tenemos un orden humano y nos salimos de ese orden, perdemos bendición. No crea que usted se va a llevar medio paquete ni un cuarto de paquete, usted no se lleva nada. Porque el que sale de la voluntad de Dios, la Biblia dice que el que viola un punto de la ley viola toda. Así mismo en la administración, así mismo en la presencia de Dios. Si alguien sale del propósito de Dios, no se lleva lo que Dios tenía reservado para aquella persona.
Yo les puedo hablar de esta manera. Ministerialmente hay ministros, hombres y mujeres. Escuchen esto bien y grábese bien lo que el Espíritu Santo va a hablar. Hay ministros, hombres y mujeres, que Dios los quiere metidos en la nube para un propósito, para una actividad o para el ministerio, pero se salen antes de eso y salen a ministrar fuera de tiempo y hacen escándalos en el ministerio. Roban, fornican, adulteran, escandalizan la obra de Dios, dividen iglesia, cometen adulterio con la palabra, hacen maldades, porque se salen de la nube en que Dios le dijo: mantente un tiempo ahí, quédate un momento. Mire, yo le voy a explicar de esta manera. Eliseo y Elías. Eliseo estaba al pie del profeta aprendiendo. Él estaba bajo la nube, estaba metido en la presencia. Y recuerde que Dios llama a Eliseo un hombre acaudalado, un hombre que tenía hacienda, un hombre que tenía yunta de bueyes, un hombre que si no tenía hambre por Dios: Elías, usted no tiene nada para darme, para la sombrita, vaya, búsquese otro. Pero los hombres de Dios miran a lo más grande, no miran a lo grande. No sé si me entienden. El hombre de Dios no mira lo grande, sino lo más grande. Y Eliseo miró lo más grande, porque el profeta vino, le tiró el manto sobre su hombro, tipo y figura que le estaban diciendo: sobre tus hombros va a caer el ministerio del profeta. Y él dijo: espérate, solamente déjame darle de comer al pueblo y voy tras de ti. Y dice la Biblia que Eliseo fue tras Elías y le servía. Estaba en la nube, estaba en el discipulado, estaba aprendiendo, y por eso que el hombre recibió lo que pidió, doble porción del ministerio del profeta. ¿Cuánto alaban a Jehová? Si me está cantando o si está cantando lo que Dios le está enseñando en esta hora, permaneciendo en la nube, permaneciendo en la presencia de Dios, el momento que Dios desea, usted va a salir completo. Aunque la gente quizás le va a decir: pierdes el tiempo. ¿Cuánta gente quizás se le habrá burlado a Eliseo? Pero tú dejas tu finca y estás viendo a un hombre que no tiene nada, que tiene una ropa de cinto de cuero y de piel de camello, y viste como loco. A todo hombre de Dios, cuando se mueve a agradar a Dios, lo van a señalar, lo van a tildar, lo van a criticar. No se preocupe, eso es señal de que usted está haciendo muy alboroto para el Dios de los cielos. Todos los que nos movemos para agradar a Dios, se mueve el avispero, se mueve el demonio, se mueve el infierno, se mueve las tinieblas, porque usted está haciendo lo que otros no hacen. Porque el Señor dice en su palabra que mucha es la mies y los obreros pocos. Es por eso que esta escritura, esta porción de la palabra nos está enseñando que hay que permanecer en donde Dios nos diga. Permanezca. Si Dios la ubica en un lugar, permanezca. Si Dios le dice: lee la Biblia un mes, es que me aburro. Eso es cuestión de cada uno. Si Dios le dice: ayuna 2 semanas seguido, Señor, es que me va a dar gastritis, es que me va a dar tuberculosis, es que el otro. Yo hago la pregunta: Dios será ilógico, será loco para mandar a hacer algo a un hombre y a una mujer de Dios? Siempre hay propósitos, pero recuerde que nuestra naturaleza va en contra de la voluntad de Dios. Nuestra naturaleza siempre va a renegar de lo santo, va a renegar de las órdenes de Dios. Es por esa iglesia de Cristo que el verso 20, mire, dice la escritura: y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Quiere decir que los días que la nube estaba, ellos se quedaban. Pero aquí no hay un detalle que habrá pasado internamente dentro del tabernáculo, dentro de las tiendas de los hijos de Israel. Porque recuerde que dentro del campamento no entraba ningún hebreo. Solo en el campamento, en la tienda del tabernáculo de reunión, solamente entraba el sumo sacerdote y los ayudantes, los levitas y los sacerdotes de clase baja. Fuera de la tienda del tabernáculo estaba el campamento. En sus tiendas estaban todos los hebreos adorando hacia la tienda. ¿Entienden? Quiere decir que mientras el tabernáculo estaba parado, levantado, erigido, como dice la Biblia, todos los hebreos estaban al pie de su tienda, fuera de la puerta de su tienda, adorando hacia el tabernáculo, pero no adorando el mueble, sino adorando la nube que caía sobre el tabernáculo de reunión.
Eso nos da a entender que si Dios está en una iglesia, que si Dios está en una casa, o si Dios está sobre alguien, usted apéguese de alguien. Es por eso que Eliseo se le apegó a Elías, porque sabía con qué clase de hombre se estaba juntando. Se le apegó virtud, se le apegó proceder, se le apegó carácter. ¿Cuál era el carácter de Elías? Un carácter firme, fuerte, para profetizar cuando Dios le mandaba hablar sin temor al hombre. Es por eso, iglesia de Cristo, que esta historia de la palabra del Señor nos está dando a entender que siempre la nube está sobre. La nube está sobre la iglesia. El Espíritu Santo está sobre los creyentes. Pero mientras la nube esté, la nube va a decidir lo que Él crea conveniente hacer. Y lo que Él diga hay que hacerlo. Por eso que el Señor le da una palabra al apóstol Pedro cuando él iba a recibir el ministerio en ejecución para que él ya lo trabaje. El Señor le dice al apóstol: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Pero usted conoce la historia que él 3 veces le pregunta al maestro. Y no es que Jesucristo se olvidó, sino que le preguntó 3 veces para que él se le grabara bien lo que le estaban diciendo. ¿Y qué dice la Escritura? Que luego que Pedro le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo. Luego el Señor le dice: cuando tú eras joven, Pedro, tú te ceñías el cinto, te ponías tus sandalias e ibas donde tú querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás las manos y otro te guiará y te llevará a donde no quieres ir. El Señor estaba diciendo en palabras espirituales al carnal de Pedro, porque Pedro no estaba lleno todavía. Todavía no estaba el día de Pentecostés, todavía Cristo estaba en la tierra. El Señor le estaba diciendo al apóstol Pedro: eres inmaduro. La vejez significa madurez. Cuando yo seas maduro, la nube, mi presencia, te va a llevar a donde no te gusta. ¿Usted qué cree? Que los hombres de Dios siempre han ido a donde Dios lo manda en un momento dado, siempre pelando el diente. A veces cuesta obedecer a Dios. Pregúntaselo a Jonás. Pregúntaselo a Elías. Hombres de Dios les cuesta doblegarse a la voluntad de Dios. Pero luego, una vez conquistan eso, son hombres terribles en la mano de Dios. Son hombres que revolucionan generaciones y épocas y años, porque decidieron pagar un precio al estar sobre la nube. La nube de Dios está sobre los hijos de Israel, sobre el pueblo de Dios, sobre la iglesia, y lo que Él decide hay que hacerlo. Para este tiempo el Espíritu Santo ya tomó dominio de la iglesia. Lo que hemos venido escuchando, profecías bíblicas, libro de Joel, y profetas de Dios han levantado que viene un grande avivamiento nunca antes visto. Un avivamiento más grande que el día de Pentecostés, porque la Biblia lo enseña según Joel que la gloria de esta casa será mayor que la postrera. Si los hijos de Israel tuvieron gloria, tremenda gloria. Si la iglesia apostólica tuvo gloria, tremenda gloria. Pero la iglesia y ahora va a haber una gloria que nunca se ha visto. ¿Y usted cree que Dios no va a estar sobre la iglesia, señalando, ya moviendo, ya orquestando, ya planificando trabajo? El Señor hace rato que ya tiene todo eso. Solamente cuando el Señor dé las órdenes, metámonos en la nube, movámonos en la nube, permanezcamos en la nube, para no estar en desobediencia. Mira lo que dice el verso 21. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Ellos estaban aprendiendo obediencia. Quiere decir que si usted permanece en la nube, que si usted permanece en comunión, a usted se le va a hacer facilito obedecer a Dios. No va a ser necesario que le pongan la mano, que le echen aceite, que le echen agua, que le echen frijol, que le echen lenteja. Porque yo he visto tantas administraciones que le echan grano y arroz. Yo digo que se va a hacer un refrito, se va a hacer arroz con menestra. La nube, permaneciendo sobre la nube, bajo la nube, perdón, el creyente aprenderá fácilmente obediencia. Por eso que muchos hombres de Dios se mueven, son efectivos en su ministerio, tienen fruto en su ministerio, porque permanecen en la nube, permanecen en eso. No se salga del propósito de Dios. No, que ya es tiempo de extenderme. Si Dios no lo manda que se extienda, quédese quedito. ¿Cuánta gente me ha dicho: hermano, ya es tiempo de irme de viaje? Sayonara. Y vienen pálido y trasquilado. Nadie puede hacer las cosas a sus propias expensas, porque estaremos tildando de inepto a nuestro Dios.
Cuando usted va en el propósito de Dios, así usted vaya con medio pasaje, usted viene entero, en una sola pieza y viendo la gloria de Dios. Porque Dios respalda sus llamados, Dios respalda a sus escogidos. Anda, aquí va. Dios respalda a sus ministros. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, alabado sea Dios, en la comisión a los discípulos, Él le dijo: no tomen bordón, no tomen 2 bolsas ni 2 alforjas, no lleven 2 calzados, lleven una sola túnica. Porque donde vayan se les dará comida, porque el obrero es digno de su salario. Y siempre que ellos iban, ellos entendían que iban enteritos. Y si no tenían para moverse, quizás para pagar el pasaje de la canoa, el pasaje de la nave que tenían que ir a una misión, ellos decían: Señor, tú me mandaste y aquí estoy. Yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo tengo que llegar. Eso es cuando uno permanece en la nube. Cuando usted permanece en obediencia, cuando usted permanece bajo la voluntad de Dios, a usted se le hace fácil obedecer a Dios. Pero el creyente que no permanece en la nube, ¿y cómo será que Dios me va a ayudar? Y no tengo plata, ¿y cómo es que hago? Hay duda. Quiere decir que estando en la nube usted comienza a tener un fluir precioso en Dios. La fe se aumenta, la fe se hace fuerte, nada lo va a doblar. Pero el creyente que no está en la nube, usted lo ve quejándose, melancólico. No tiene fe, no tiene certeza, tiene incertidumbre, vive en temor, vive en miedo. Pregúntaselo a David, que David estaba en la nube durante más de 13 años, porque según la historia judía, dice la escritura, no relata la historia de la Biblia a qué edad fue ungido, solamente dice que era joven, pero según la historia judía dice que a los 17 años se cree que surgió David, y él recibe el reinado a los 30 años, quiere decir que durante 13 años estaba indisciplinado, estaba bajo la nube. Es por eso que Dios le entregó el reinado durante 13 años de permanecer en la nube. Hay gente que ya quiere pastorear y pasaron 2 meses en la nube. No pastorean ni a la vaca, y si la pastorean se muere. A su nombre. Puede darle alabanza al Señor. Su nombre. Entienda lo grande de esto, que el Señor está dando dirección, directriz, a que la nube nos indica qué hacer. La nube nos está indicando para el ministerio, para los que tenemos ministerio, para hacer cualquier cosa para Dios, sea pequeño, sea grande. Mientras usted permanezca, va a tener respaldo de Dios, y Dios va a ser responsable, y Dios lo va a cuidar, y Dios va a velar por usted. Usted no ha visto ministerios que se levantan ellos, aparecen, suenan, truenan, relampaguean, y luego parecen espuma del mar, se desaparecieron. Pero ¿cuál es la promesa de la palabra de Dios? Que el hombre que es llamado por Dios llevará fruto, y fruto en abundancia. Dios se lo prometió a Aarón, y Dios reveló eso según la palabra, que el ministerio de Aarón, el sacerdocio, reverdeció, echó flores, renuevos y frutos. Y hay ministerios que no permanecen en la nube, y por más que le echen 20.000 sacos de uria, no botan nada. Es decir, que por más que le digan apóstol, obispo, reverendo, presidente de la obra, manguereme la casa de oración con aceite de oliva, mire, se la pueden bañar, se la pueden hasta prender con petróleo, no pasa nada. Porque el que Dios llama, Dios le da un crecimiento. Si usted permanece en la nube, usted va a ver frutos y usted va a ver cambio. Mire, lee la Biblia. Primera de Samuel capítulo 10, verso 1 en adelante, habla la historia del hombre que fue el primer rey de los hijos de Israel, llamado Saúl. El Señor le da una orden, bendito sea el nombre del Señor, por medio de Samuel, que le dice: mira, así te dice Jehová, has sido hecho jefe de todas las tribus y serás príncipe de mi pueblo. Pero Samuel le dice así: luego que te apartes de mí, te encontrarás con una compañía de profetas que descienden de un lugar ágil, aleluya. Te vas a encontrar con ellos. Ellos están con salterio, con arpa y con danza, alabando, brincando y saltando y dando gritos de júbilo. Te vas a pegar con ellos y vendrá el Espíritu de Dios sobre ti. Profetizarás con poder y serás mudado en otro hombre. Quiere decir que para Dios entregarle el ministerio, el pastorado, el reinado a Saúl, lo tuvieron que meter bajo la nube. Él se metió, pero no permaneció. Por eso que terminó consultando a una bruja y se terminó matando. Es por eso que hay creyentes que no permanecen en la nube, están muertos espirituales. Teniendo ministerio, no permanecen ya. Pastorean con el nombre, pero Dios no pastorea con ellos. Profetizarán muchos profetas que no están bajo la nube. Adivinarán, pero Dios no está con ellos.
O podrá funcionar el don, pero Dios no está con ellos. Y lo que a mí me interesa, y a usted también como creyente, es que Dios permanezca con usted, que Dios esté agradado con usted y que se pueda escuchar: este es mi hijo amado en que tengo contentamiento. Alabado sea la gloria de Jehová. Mire que la historia de Samuel con Saúl le dice, y luego después le dice: pasarás por el sepulcro de Raquel. Yo me imagino, en mi cabeza yo me hago esta figura. Estaba el sepulcro de Raquel, una de las mujeres de los profetas de Jacob. Le dice, de Isaac, le dice: pasa por ahí. Y apenas Saúl pasaba, tenía que haber mirado el sepulcro. Le tiene que haber estado diciendo: tienes que morir para recibir el reinado. Tienes que morir, tienes que ser enterrado. Y luego que él pasó, lo recibió la vida, es decir, la compañía de los profetas. Él fue envuelto en una compañía espiritual. Él fue envuelto en una unción profética. ¿Sabe por qué? Porque él tenía el don del profeta. Es decir, alabado sea Dios para siempre. Dios te envuelve y Dios quiere que usted y yo permanezcamos en lo que usted tiene. Usted no se puede meter en la atmósfera apostólica si usted no tiene eso. Usted no se puede meter en la nube o en la atmósfera profética si es llamado misionero. Usted no se puede meter en la atmósfera, en la nube pastoral, si usted es llamado evangelista. Si copia lo que el Espíritu Santo nos está enseñando. Es por eso que Dios nos está enseñando algo poderoso, que la nube nos va a dirigir. La nube nos va a direccionar. Y siempre que la nube direcciona, hay éxito, hay fruto y hay victoria y hay alabanza para el nombre de Jehová.